Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos con la paz del Señor. Quería invitarlos a que abramos nuestras Biblias. Vamos a abrir en la epístola a los Efesios y vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Yo los invito a que cada uno tenga su Biblia en su mano y que podamos abrirla, que podamos llegar a la palabra de Dios y acercarnos con un deseo, ¿no?, de poder recibir el mensaje de la palabra de Dios, recibir esto que el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Vamos a abrir esta carta, ¿no? Carta a los Efesios, y vamos a tratar de meditar en ella como si fuese una carta también enviada a nuestra iglesia. La carta a los Efesios es una carta que en realidad circuló por varias iglesias, ¿no? Decimos que bueno, la iglesia de Éfeso la recibió y tiene su nombre, pero en realidad varias iglesias, ¿no?, cercanas, esta carta fue circulando y cada iglesia la recibía. Y me gustaría que nosotros podamos sentirnos de esta manera también, ¿no?, de poder decir, recibimos una carta de parte de Dios, ¿no? Me imagino yo la iglesia de Éfeso cuando recibe la carta, allí con toda esa incertidumbre de decir, uy, ¿qué será lo que nos van a decir? A ver, abriendo la carta, uy, es una carta del apóstol Pablo, ¿no? Y allí con toda esa expectativa que la iglesia tenía, diciendo, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir Pablo? A ver qué tiene para nosotros el Señor, ¿no?, por medio de Pablo. Y me gustaría que nosotros también podamos acercarnos a la palabra de Dios con esta actitud. Es decir, como de parte de nuestra iglesia, tratando de decir, circuló también para nosotros. Y que con esa misma expectativa que la iglesia tenía de pensar qué será lo que Dios tiene para decirnos, podamos llegar a la palabra de Dios, con ese deseo, con ese anhelo, ¿no? Y que esta escuela no simplemente sea una, digamos, un hecho de recibir conocimiento, ¿no?, de aprender cosas simplemente, sino que podamos con ese deseo recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios entonces actúe en mi vida, repercuta en mi vida y que esa palabra tenga esa cabida en mi corazón de una manera que sea transformadora en mi vida, ¿no? De una manera en donde la palabra de Dios pueda renovar mi manera de pensar, renovar todo mi entendimiento, ¿no?, limpiarnos de nuestros pensamientos para que la palabra de Dios entonces tenga esa cabida en nuestros corazones. Abrimos Efesios capítulo 1. Vamos a continuar. Versículo 3 dice, lo vamos a leer todo como un conjunto, pero vamos a ir meditando parte por parte, ¿no? Especialmente en esta primera parte nos va a llevar mucho más. Después las otras clases posteriores vamos a ir avanzando un poco más rápido. Pero en esta primera parte que tiene tanto contenido, no queremos desperdiciarlo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros,
que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, y la clase pasada comenzamos leyendo los primeros versículos, cómo el Señor nos bendijo, y vimos hasta el versículo 6 toda una... Yo quería poder plantear, la clase anterior, una visión, una perspectiva de todo esto que Pablo deja en esta carta, ¿no? Y yo quería, de alguna manera, lo que vimos, ese planteo y esa perspectiva que nosotros vimos, esa mirada, ¿no? De poder limpiarnos de todos nuestros pensamientos en cuanto a aquellas cosas que se nos van pegando del mundo, ¿no? Por eso decíamos que podamos limpiar todo ese humanismo que de alguna manera, sin darnos cuenta y sin ninguna mala intención, en el transcurso de nuestra vida y con nuestro vivir, ¿no? Y con los años que van pasando, de alguna manera es como que se nos van impregnando de a poquito, sutilmente, sin que nosotros nos demos cuenta de que esto sucede en nosotros, ¿no? Lo que conocemos como el paradigma, ¿no? Y la idea, la clase pasada, era darle este enfoque, de poder limpiarnos de todo este pensamiento para entonces recibir esta palabra y que la palabra de Dios nos renueve nuestra manera de pensar, terminamos diciendo que todo esto que Dios hace, todas estas bendiciones, el fin, como dice el versículo 6, es para que nosotros lo alabemos. Decíamos, para que nosotros somos lo que debemos servir a Dios, ¿no? Y yo quería que volvamos, en esta clase vamos a volver sobre los versículos 4, 5, 6, 7 también, pero dándole otro enfoque, ¿no? Especialmente pensando, la idea es que podamos abrir nuestros ojos frente a todo lo que tenemos, que podamos ser plenamente conscientes de aquello que poseemos en Cristo y aquella posición que tenemos en Cristo, sabiendo que Dios no hace todo esto para que nosotros lo sirvamos a Él porque Dios es alguien, no sé, un déspota, para nada, todo lo contrario, sino, como dice en el versículo 5, Dios hace todo esto en amor, y porque todo esto es bueno para nosotros. Es decir, el versículo 6 dice, para que nosotros seamos alabanza, ¿no? Lo alabemos a Él. Pero, ¿para que alabemos qué? Versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia. Es decir, para que nosotros alabemos todo aquello que nosotros recibimos de parte de Dios. Es decir, nosotros recibimos la gracia de parte de Dios, que la gracia es bueno, si preguntara, ¿no? Seguramente todos tendrían definiciones de qué es la gracia, ¿no? Un don, el regalo inmerecido, ¿no? El regalo que tenemos de la salvación de parte de Dios, ¿no? Y está bien, la gracia es el favor de Dios, es decir, es cuando Dios nos hace un favor, y un favor de justamente algo que es imposible alcanzar por cualquiera de nosotros, la salvación y mucho más que eso, ¿no? Cuando veamos el capítulo 2 vamos a profundizar un poco más en esto de la gracia, y vamos a ver que la gracia de Dios no simplemente es, decimos simplemente, obviamente que es lo más importante, es la salvación, pero no se limita en eso, sino que, como dice el versículo 7, la última parte dice, según la riqueza de su gracia. Es decir, encontramos en la gracia muchos favores que Dios hace hacia cada uno de nosotros. Y la idea de lo que está diciendo el versículo 6, que nosotros alabemos, ¿qué cosa? Esa gracia maravillosa, es decir, es cuando nosotros recibimos todos estos favores, esta gran cantidad de favores de parte de Dios, no nos queda otra alternativa más que reaccionar al respecto. Es decir, yo soy consciente de todo lo que Dios me da
Y eso produce en mí esta alabanza. Es decir, yo cuando me doy cuenta de todos los favores que Dios tuvo para conmigo, en principio la salvación, y además de eso todo lo que vamos a ir desarrollando en estas clases que encontramos en estos versículos, ¿no? Del 3 al 14, todas estas bendiciones espirituales, como dice el versículo 3 y vimos la clase anterior, todo esto produce en nosotros esta alabanza, produce en nosotros el decir, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar de la misma forma, no me deja otra alternativa que hacer algo al respecto. Pero no porque Dios sea malo y porque Dios sea egocéntrico, sea que Él quiere todo para Él, sino porque Dios me ama, como dice el versículo 5, en amor, para que entonces yo reaccione de esta manera y porque esto es bueno para mi vida. Y esto es lo que yo quería que podamos meditar un poco en esta clase, ¿no? Esta otra mirada de decir, vamos a alabarlo, vamos a servirlo, vamos a dedicarle nuestras vidas, porque el Señor primeramente hizo todo esto por nosotros. Bien, lo que es gracia vamos a ampliar. Cuando lleguemos al capítulo 2, va a volver. Muchas de estas cosas que estamos viendo en estos versículos, al versículo del 3 al 14, esta gran cantidad de bendiciones y de favores, ¿no? Podemos decir que todas estas bendiciones son los favores que Dios tuvo con nosotros, la gracia, que son una gran cantidad. Los vamos a ir viendo y muchos de ellos vamos a ir a lo largo de la carta volviendo sobre ello, ¿no? Pablo vuelve y como que hace un hincapié y hacemos un énfasis posteriormente. Bien, versículo 4 dice que Dios nos escogió, ¿no? En Cristo desde antes de la fundación del mundo, y dice así, lo leemos, versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿no? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué hizo esto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es un favor realmente gigantesco, ¿no? La gracia, decimos, este favor de parte de Dios gigantesco. Nos dio, primeramente nos eligió en Cristo para que podamos presentarnos delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Esto es algo que si yo les preguntara, ¿no? Si tuviera la oportunidad de que ustedes levanten la mano a ver quién está sin mancha acá. Creo que nadie, obviamente, estoy seguro, totalmente seguro de que ni vos ni yo podríamos levantar la mano diciendo yo no tengo ninguna mancha, yo soy sin mancha. No, esto es algo imposible para nosotros. El versículo 4 está diciendo que nos da este favor, este privilegio de que seamos vistos por Dios de esta forma, santos y sin mancha delante de Él. No por nuestro mérito y no porque ninguno de nosotros seamos sin mancha o santos, sino porque a través de Cristo podemos presentarnos delante de Dios de esta manera. Es decir, es como que Dios nos ve a nosotros, y obviamente que nosotros somos pecadores, pero si ponemos a Cristo en el medio, Dios a través de Cristo nos ve a nosotros de esta forma, ¿no? Esto es lo que conocemos como la justificación. Lo encontramos en Romanos, ¿no? Y es obviamente algo muy importante para nosotros, ¿no? Que nosotros seamos por Dios vistos como justos, ¿no? La justificación, no porque nosotros lo seamos, sino porque a través de Cristo somos de esta manera vistos por Dios. Y acá dice este privilegio que nosotros tenemos de presentarnos delante de Él. Este es un favor gigantesco. Ninguno de nosotros podríamos jamás conseguir esto. Nos presentemos delante de Dios. Presentémonos delante de Dios entonces. Tenemos este privilegio. Cuando yo meditaba en esto, en el hecho de poder ir delante de Dios, me llevaba directamente al Antiguo Testamento, ¿no? A mí me encanta el Antiguo Testamento y creo que para entender el Nuevo Testamento es esencial.
el Antiguo Testamento porque de alguna manera nos ayuda a comprender. Es decir, nosotros entendemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo y viceversa. Cuando queremos estudiar el Antiguo Testamento necesitamos estudiarlo a la luz del Nuevo Testamento. Y esto, tanto uno como otro, son complementarios y nos ayudan a poder comprender el mensaje de Dios. Así que toda la palabra es esencial, es palabra de Dios. Cuando yo meditaba sobre esto, ¿no?, de presentarnos delante de Dios, me llevaba al Antiguo Testamento, como antes solamente el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo, porque nadie podía ingresar en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo. El lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto, y allí, en ese lugar, en donde Dios mismo presentaba, ¿no?, o manifestaba su presencia misma. Y por eso nadie podía ingresar a ese lugar, solo el sumo sacerdote, y tampoco podía entrar cuando quería ni como quería, sino solamente en un día específico, en el día de la expiación, ¿no? Y sabemos, todos nosotros estuvimos estudiando el Antiguo Testamento, que tenía que purificarse, tenía que hacerlo de determinada manera, porque si no también moría, y si ingresaba cualquier otro, moría. Es decir, ellos no tenían este privilegio que nosotros tenemos. Está diciendo de presentarnos delante de Dios. Y el sumo sacerdote, ¿no?, tenía que elegir los animales, purificar, hacer la expiación, ¿no?, los machos cabríos, matar, derramar esa sangre, y luego podían ingresar. Sin embargo, yo quería que podamos pensar en esto, meditemos. ¿Queremos estar delante de Dios? ¿Queremos estar en esta presencia misma de Dios, como dice este versículo 4, para que nos presentemos? Para que seamos santos y sin mancha. Vamos a ampliar esto, también lo vamos a ir viendo en la carta, ¿no?, esto de la santificación, la importancia de, ¿no?, que Dios nos da esta posibilidad de que seamos vistos de esta manera por Dios, pero a la vez también inicia en nosotros un proceso de santificación, ¿no? Eso lo vamos a ampliar, pero quería que meditemos en esto. ¿Queremos presentarnos delante de Dios? Esta semana estaba escuchando el pastor de Lutri, hablando de otro tema totalmente distinto, ¿no? Estaba estudiando compartía él sobre el libro de Eclesiastés, y hablando de otro tema dijo algo muy interesante que me llamó la atención, y por eso también quería que meditemos en esto. ¿Queremos estar delante de Dios? El pastor decía, si yo preguntara acá, ¿no?, en la iglesia, si querés más de Dios, seguramente todos van a decir, y sí, obvio, yo quiero más de Dios. Todos levantaríamos la mano. Y me imagino que todos están preguntando, si yo te pregunto, ¿querés estar delante de la presencia de Dios? Obviamente todos diríamos que sí. E incluso te podés estar preguntando, ¿quién no quisiera esto? Pero el pastor compartía esto, ¿no? Si yo pregunto, todos vamos a levantar la mano porque estamos en un ámbito espiritual. Si nosotros estamos con los hermanos, estamos en un ámbito espiritual, y obviamente en una escuela estamos en un ámbito espiritual en donde todos estamos buscando justamente crecer y acercarnos a Dios y poder conocerlo más y poder mejorar esta relación con Dios. Pero si nosotros vamos a lo cotidiano, decía el pastor, si nosotros vemos el día a día y de qué manera yo en lo cotidiano busco esto, es entonces realmente de qué manera eso evidencia claramente en realidad cuáles son mis verdaderos deseos. Yo deseo realmente presentarme cada día delante de Dios en su presencia. Bueno, eso depende de cada uno, ¿no? Obviamente, si lo hacemos, bárbaro, buenísimo, y que podamos seguir haciéndolo y profundizando en esta relación con Dios.
Pero lo cierto es que muchas veces el pecado es contrario a la presencia de Dios. Y el pecado produce ciertos deseos, ¿no? Y quita este deseo. Esa es la realidad. El pecado en nuestras vidas quita ese deseo de presentarnos delante de Dios. Hablábamos y decíamos que el pueblo de Dios no tenía esta oportunidad, este privilegio de presentarse delante de Dios. Solamente un hombre que tenía que nacer, el sumo sacerdote, ¿no? Y en un solo momento específico podía hacerlo, ¿no? Ahí ir al lugar santísimo, un lugar muy especial que representaba esto. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Dios tuvo en realidad un momento en donde pudo presentarse de alguna manera delante de Dios. Cuando nosotros leemos en Éxodo, ¿no? La historia, cuando Moisés sale con todo el pueblo, ¿no? Y está en el desierto, sale de Egipto y están en el desierto, van en ese camino a la tierra prometida. Cuando llegan a Sinaí, ellos están ahí un tiempo y nos encontramos con este relato de que en un momento Dios, en principio, les dio la oportunidad al pueblo de que Dios mismo se manifestara su gloria, ¿no? Estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan de la gloria de Dios, ¿no? Y el pueblo, vemos que lamentablemente esto sucedió de una manera, ¿no? Y produjo algo en el pueblo. Cuando nosotros vemos Éxodo en la parte donde Dios le da, encontramos los 10 mandamientos, vemos que primeramente Dios le dice, prepárame, vamos a abrir Éxodo 19. En Éxodo 19, así lo compartimos bien. Versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Es decir, el Dios tuvo la iniciativa de acercarse al pueblo y de alguna manera mostrar toda esa gloria y que el pueblo pudiese estar ahí, delante de esa presencia de Dios. Moisés se lo transmitió al pueblo. Moisés los preparó, ¿no? Ellos tenían que prepararse durante 3 días, limpiarse, ir a lavarse, lavar sus ropas, purificarse, ¿no? Los hombres no podían estar con las mujeres en esos 3 días. El pueblo estaba preparado. Decía Dios, no iba a hablar directamente con el pueblo, iba a hablar con Moisés, pero el pueblo iba a poder escuchar la voz de Dios. Y vemos este relato, ¿no? Que se presenta ahí cuando hablábamos de la gloria, ¿no? Veíamos cómo esta manifestación de parte de su gloria ahí atemorizó a todo el pueblo, ¿no? Allí en el monte, el pueblo tenía ciertos límites en donde ellos tenían que estar atrás de esos límites para no morir. Y ellos veían el monte, ¿no? Y si nos metemos en ese relato, cuando nosotros vemos todo lo terrible que fue esa manifestación de Dios y ese estar ahí directamente enfrente a Dios, ¿no? Para el pueblo generó ese temor, porque se escuchaba todo ese estruendo, esos relámpagos, ese humo que salía cuando Dios habla con Moisés. Y el pueblo, lamentablemente, lo llevó a tener ese miedo y a no querer estar más en la presencia. Vamos a leerlo, a ver, capítulo 20, versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Interesante esa actitud. Se alejaron. Versículo 19, y dijeron a Moisés,
habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Habla vos, Moisés, con nosotros, que Dios no hable con nosotros, dijo el pueblo. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis. Porque el pecado es lo que lo llevó a decir, tenemos miedo, vamos a morir, porque el pecado aparta a Dios. El pecado es contrario a la presencia de Dios. Para que no pequen, Dios vino y se acercó a nosotros para que ustedes no pequen. Dice el versículo 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Creo que es un versículo en donde dice palabras realmente para meditar. El pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad, allí donde Dios estaba. Es decir, tenemos esta libertad y esta oportunidad de estar en la presencia de Dios. ¿Queremos estar en la presencia de Dios? ¿Deseamos estar en la presencia de Dios? No respondamos. Miremos nuestros actos, miremos cuánto cada día deseamos esto. Cuando leía Efesios, ¿no? Ese versículo 4 dice, para que nos presentemos, para que seamos santos y sin mancha delante de Dios. También me acordé de un versículo que me hicieron memorizar en el instituto, ¿no? Como dice Hebreos, capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16, ¿no? Un versículo extraordinario que también me hizo acordar cuando leíamos esto, ¿no? Delante de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese pasaje me lo hicieron memorizar en el instituto y es extraordinario porque nos dice esto, ¿no? Acerquémonos confiadamente. El pueblo tuvo temor por su pecado porque decía, vamos a morir. ¿Y cuánto deseamos esa presencia de Dios? Ese poder presentarnos cada día delante de Dios. Yo creo que la actitud con que debemos ver esto no es con ese temor. Obviamente yo creo que el temor o el miedo en un punto, porque ellos se pusieron a temblar de miedo, en un punto puede ser bueno para nuestras vidas, en este sentido de alejarnos del pecado, de que es algo que debe alejarnos del pecado. ¿No? Hablamos de un miedo en cuanto a Dios, en cuanto al juicio de Dios, ¿no? Y lo vemos en la Biblia, ¿no? Cuando, por ejemplo, Isaías, ¿no? Cuando se manifiesta esa gloria, ¿no? Y todo ese humo, ¿no? Que invade todo ese lugar, Isaías se puso a temblar de miedo, ¿no? Y es bueno eso, porque debe llevarnos a poder alejarnos del pecado. Pero la actitud en esta relación no es primordialmente eso, sino lo contrario. Como dice el versículo 5, en amor. En amor, Dios nos predestinó, dice, ¿no? Para ser adoptados hijos suyos. Y esta relación es la que nos da esa, como decía Hebreos, ¿no?
esa confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esa relación es la que nos da esa confianza y esa seguridad, esa tranquilidad, ese amor, que dice el versículo 5, es el que echa fuera ese temor. Y esta relación con Dios es así, es en amor y en esta relación de padre-hijo, ¿no? Como dice también Romanos, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dice, ¿no? Esa expresión en arameo que Jesús mismo utilizó, ¿no? Cuando oraba en Getsemaní, Abba Padre. Es decir, esa confianza que tiene un padre y un hijo, ¿no? La expresión aramea habla de como cuando un niño llama a su papá, papi, papá, papito, en esa relación en donde no hay miedo. Cuando mis hijos vienen a llamarme, me dicen papi, ¿no? Y Jesús, orando en Getsemaní, se expresó de esta forma, buscando a Dios, en esa presencia, ¿no? Con esta relación y con esta tranquilidad y esta confianza de un padre a un hijo. Así que realmente podamos disfrutar de esa presencia de Dios, de ese privilegio que tenemos de presentarnos delante de Dios en oración, cada día, en ayuno, ¿no? Delante de esa presencia misma de Dios. Es un privilegio que nosotros disponemos, ¿no? Para que podamos valorarlos y para que pueda ser algo bueno en nuestras vidas, ¿no? Dice el versículo 6, bueno, la clase anterior vimos esto, ¿no? Para alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos, un poco ahí en línea con lo que decíamos de esa oportunidad de presentarnos delante de Dios como santos y sin mancha, ¿no? De esa manera, justamente, ¿no? Es decir, de una manera aceptable delante de Dios. Versículo 7 dice, ¿en quién? Es decir, termina el versículo 6 diciendo, nos hizo aceptos en el amado, Cristo Jesús, ¿no? En quién, es decir, el amado, Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Dice el